Vale, empezamos con el tema de hiperestesia, que hiperestesia es la sensibilidad dental, ¿vale? Ujú. ¿Este te leíste algo o no pudiste? No, este no pude. Vale, aquí tenemos el esquema, ¿vale? Introducción, epidemiología, etiopatogenia, que es la teoría, la hidrodinámica, ya te explicaré con esto, después pondremos un vídeo, ¿vale? ¿Cómo es? ¿Vale? Para que lo entiendas. Ujú. Clínica, diagnóstico, tratamiento y protocolo de actuación. Vale. Puede escribirse la hipersensibilidad dentaria como una reacción adversa o dolorosa en uno o más dientes provocada por un estímulo térmico, químico o mecánico, ¿vale? Ujú. Es un dolor que surge de la dentina expuesta y que no es posible de explicar de ningún otro defecto o trastorno dental. El perfil de la hipersensibilidad denota la sensibilidad exagerada en base a más patologías, mientras que la sensibilidad dentaria indica una reacción normal a la estimulación de la dentina recién expuesta, ¿vale? Ujú. Se trata de un problema de racional importancia dentro de que algunas ramas de la ontología, como en el caso de la periodoncia, ¿te acuerdas que lo que hablamos con el flúor, que a veces cuando hay pérdida de encía se aparece lo que es el cemento, se expone y ahí en esa zona, ¿te acuerdas que con el flúor también teníamos que era uno de las propiedades que tenía era para la sensibilidad, ¿te acuerdas? Para la sensibilidad, sí. Vale, pues por eso mismo, por la periodoncia se ve el cemento, se ve más expuesto porque se ve la raíz y entonces ahí aparecen casos de hipersensibilidad o sensibilidad, ¿vale? Ujú. Las superficies hipersensibles son las áreas de dentina expuestas, por ejemplo, por la abrasión, la erosión, tratamiento periodontal, restauraciones defectuosas y también por caries, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos en el lado de la izquierda, ves que tenemos ahí unos desgastes por abrasión. ¿Te acuerdas de qué tipo de clasificación de Black era ese? Habían 6 tipos. El- sí. El del centro. No, el de la izquierda. La izquierda del todo, que El se de veía la en los cuellos. izquierda. El que seguía los cuellos era el tipo 5. Correcto, muy bien. Se nota que estudiaste, ¿eh? Sí, sí, las clases dan su fruto también. Muy bien. Después, por ejemplo, en este caso, después tenemos un desgaste enoclusal, ¿vale? Fíjate que Ujú. tenemos, incluso ahí se ve en la derecha como que había hasta como una empaste de amalgama en un trocito y se ve hasta ya la dentina, ¿ves? Que Sí. no tiene anatomía cruzal, no tiene prácticamente, es totalmente plana lo que es la pieza, ¿vale? Después Ujú. tenemos en la de la derecha del todo, también tenemos un desgaste incisal, también de paciente bruxista, ¿vale? Fíjate Ujú. cómo está el borde incisal de la pieza de la derecha en una anatomía normal y en la pieza de la izquierda ya se empieza un desgaste y se empieza a ver lo que es la dentina, ¿vale? Ujú. Vale, la dentina hipersensible se encuentra casi exclusivamente en las superficies vestibulares de todos los márgenes cervicales de los incisivos, caninos y premolares, ¿vale? El cemento es más delgado en el área cervical o por falta de complemento y que los túbulos están en ese área son más numerosos y más estrechos, ¿vale? Ujú. Después tenemos las hipersensibilidades, es más frecuente en los pacientes entre 20 y 40 años, y es igual de frecuencia tanto en hombres como mujeres. Aquí no hay distinción que sean los hombres que tengan más sensibilidad y que las mujeres tengan más, ¿vale? Eso aquí no hay distinción de género, ¿vale? No se distingue. No. Ujú. Después, lo importante es conocer la etiología de cualquier, es fundamental, ¿vale? Para sobre todo la prevención y para buscar un tratamiento eficaz, ¿vale? La enfermedad se desarrolla influida por la susceptibilidad individual y se modifica por factores predisponentes, ¿vale? La sensibilidad dentaria sería pues, una afección simple, pero difícil de entender, ¿vale? Lo único constante es la presencia de la dentina expuesta y un dolor como síntoma, ¿vale? A veces ni siquiera encontramos exposición dentaria. Aquí lo que se refiere, Yuri, es que el tema de la hipersensibilidad no tiene que ser siempre dentina expuesta, sensibilidad, no. Puede haber un paciente con una boca totalmente sana, con ningún problema periodontal, ninguna dentina expuesta, ninguna, ni brucista, ni que no haya abrasión, que no haya nada. Y el paciente tiene sensibilidad dental, una sensibilidad brutal, ¿vale? Hasta que hasta Ujú. gente que vive, por ejemplo, en un pueblo como el tuyo que puede ser frío, el agua del tiempo, por ejemplo, una botella, si tienes la nevera, una botella así, tienes una botella del tiempo, se la Sí. toma y tiene una sensibilidad al frío que se muere, ¿vale?
Y el paciente no tiene ningún patología previa, ni periodontal, ni bruxista, ni nada. Le haces un examen, le haces una anamnesis y ves que el paciente es sano, encía sana, dientes sanos, ¿vale? Ujú. Y lo que tiene es sensibilidad. Vale, estas son las dos circunstancias que se deben suceder para que se dé una hipersensibilidad dentinal. La dentina puede exponerse por dos fenómenos, ¿vale? Una puede ser por pérdida de esmalte y otra por recesión de la encía, ¿vale? Con respecto a la pérdida de cemento radicular debido a la exposición de los tubos dentinarios, ¿vale? La pérdida de esmalte puede ser, por ejemplo, como lo que vimos de las caries estas de clase 5, ¿vale? Por un cepillado, con un cepillo duro, con una pasta abrasiva y un cepillado muy vigoroso también, puede ser eso, la primera parte, y la segunda es por una enfermedad periodontal, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, aquí tenemos pérdida de esmalte debido a la abrasión, que puede ser por un cepillado inadecuado, como lo dijimos antes, Ujú. atrición de origen oclusal o a la erosión de elementos dentarios o ambientales, ¿vale? En especial los ácidos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un niño que lo que está haciendo tiene dentición temporal, ¿lo ves arriba? Ujú. Es normal que cuando ya el niño esté en periodo de dentición mixta, a veces se desgasten los dientes, ¿vale? Ujú. Después tenemos a la derecha un paciente con un bruxismo brutal, ¿vale? Fíjate la pérdida de dientes que tiene, ¿vale? Ujú. Vale, la exposición de la dentina por recesión gingival y la pérdida de cemento regular es el tipo multifactorial, ¿vale? Pero son elementos causales importantes, ¿vale? Entonces tenemos enfermedades periodontales agudas y crónicas, cepillado dental incorrecto y ciertas formas de cirugía periodontal, ¿vale? Ujú. El mal cepillado lo que hace es que elimina los tejidos dentales de forma que esto fomenta la recesión gingival. A veces un cepillado muy vigoroso lo que hace es que se retraigan las encías. No significa que tiene que haber un problema periodontal, sino lo que hace que ese cepillado hace que la encía se vaya dañando y Retrayendo. se vaya retrayendo, exacto, ¿vale? Por malos hábitos de cepillado, con las caras vestibulares, sobre todo, los caninos y premolares, sobre todo, ¿vale? Los más que suele afectar, y con mayor diferencia siempre en el lado izquierdo, ¿vale? ¿Sabes por qué por el lado izquierdo? Sobre todo Mm, en personas diestras, porque Sobre todo si eres claro, diestra, pues. claro, porque estamos a veces más en este lado, estás más incómodo aquí así que aquí, ¿vale? Claro. Vale, el cepillado de los dientes no deberá tener lugar en el mismo momento que la toma de ácido, ¿vale? Entonces, el cepillado sin dentrífico provoca una oclusión de los túbulos con una película orgánica de minerales, ¿vale? En definitiva, la exposición de la dentina aumenta con la edad, la zona más común se sitúa en caninos y premolares, como dijimos antes, y sobre todo en el lado izquierdo, y en poblaciones con una guana ginebral, ¿vale? Después tenemos lo que es la teoría de la hidrodinámica, que sería movimiento de los líquidos dentro de los túbulos dentinarios. El movimiento de los líquidos es la base de la teoría hidrodinámica, ¿vale? Cuando los túbulos dentinarios huecos y abiertos quedan expuestos al ambiente oral y reciben unos estímulos de movimiento de fluido tubular, consecuente con la que es la dentinagia, que es el dolor de la dentina, y estimulan las terminaciones libres de la pulpa. Vale, que lo que está diciendo es que los estímulos se producen con un dolor que causa un movimiento rápido de los líquidos dentro de lo que son los túbulos dentinarios. Vale, a su vez estimula las prolongaciones nerviosas de la dentina y la pulpa. Se basa en la observación de los líquidos dentro de los túbulos dentinarios que pueden influir en la dirección centrípeta, que es hacia afuera, y centrífuga hacia adentro. ¿Vale? Según las variaciones de la presión de los tejidos circundantes. A lo mejor te estás enterando de algo, ¿no? Esto no lo entendí muy bien. Vale, ahora te voy a poner un vídeo para que lo entiendas, ¿vale? Vale. Vale. Se basa en la observación de que los líquidos dentro de los túbulos dentinarios pueden influir en dirección hacia afuera, centrípeta, Ujú. o hacia adentro, ¿vale? Que son las que producen las variaciones de los tejidos circundantes, ¿vale? Las dos circunstancias se deben suceder entonces en que la hipersensibilidad dentinal son dentina expuesta por recesión gingival o por pérdida de cemento o por pérdida de esmalte, ¿vale? Y lo que hace es que se vean los túbulos dentinarios más abiertos, ¿vale? Viene a explicar que zonas sincarias sensibles a estímulos térmicos, que la exposición al chorro de aire es una sensación mecánica
Y, por ejemplo, azúcares o alimentos salados es químico. Hay tres tipos de sensaciones, ¿vale? Que podemos estímulos. Hay tres tipos de estímulos que son el térmico, que es zona sin caries, por ejemplo, calor-frío. Ujú. Cuando damos un chorro de aire, que es mecánico. Y después químicos, que es por la variación de pH, que puede ser con alimentos dulces o salados, ¿vale? ¿Lo entendiste? Sí. Vale, voy a intentar ponerte el vídeo de... ¿Cómo se llama esto? Del... Que quiero buscar, espera un segundo, te lo digo. Vale. Mm, ¿Lo ves, Yuri? ¿Lo que estoy viendo? ¿Lo que estoy poniendo? Sí. Vale. Sobre todo, si no lo oyes, yo después te envío si quieres el enlace, pero fíjate en el vídeo, ¿vale? Vale. Cerca del 57% de la población adulta ha experimentado sensibilidad dental. Usted puede haberla experimentado en cualquier momento de su vida. Si usted ha experimentado la sensibilidad dental, sabrá que beber o consumir algunos alimentos puede producir sensaciones dolorosas, particularmente cuando son alimentos calientes, fríos o dulces. También puede experimentar dolor al cepillarse o respirar aire frío. La sensibilidad ocurre cuando se retraen las encías, descubriendo partes del diente que no están protegidas por el esmalte. Algunos alimentos o el cepillado muy fuerte pueden desgastar el esmalte protector. La capa del diente por debajo del esmalte se llama dentina. La dentina contiene miles de túbulos microscópicos que comunican con el nervio. Cuando la dentina expuesta entra en contacto con algo caliente, frío o dulce, se producen sensaciones a través de estos túbulos microscópicos, estimulando el nervio y produciendo sensibilidad. Prevenir la sensibilidad dental comienza con una buena higiene oral, cepillarse suavemente, utilizar la seda dental regularmente y utilizar un cepillo de cerdas suaves. Moderar el consumo de alimentos ácidos puede ayudar a mantener fuerte el esmalte. La sensibilidad es una condición que se puede aliviar. Pregunte a su odontólogo. ¿Oíste algo, no? Sí, sí. Hasta a ver si soy yo, ¿no? ¿Viste la parte esta? Mira, voy a poner aquí. A ver. La de los túbulos. ¿Viste cómo se movían los líquidos estos aquí hacia adentro y hacia afuera? ¿Esto de aquí? Sí, sí. Esto es lo que se refiere a la teoría hidrodinámica, ¿vale? Los Vale. estímulos hacen que esto vaya hacia adentro o hacia afuera. Hacia adentro sería centrípeta y hacia afuera centrífuga, ¿vale? O al revés, creo Ujú. que era centrípeta hacia afuera y centrífuga hacia adentro, ¿vale? Entonces, estos movimientos lo que hacen es que se generan esa sensación de dolor dentro de los túbulos, ¿vale? Aquí en la zona nerviosa, ¿vale? Ujú. ¿Qué pasa? Que hay personas que a veces suelen tener estos túbulos más abiertos y otras personas más cerrados. Entre más abiertos, más estimulación vas a tener. Vale. Vale, pero ¿te sirvió el vídeo para entender lo de la hidrodinámica, Yuri? Sí, sí, sí. Sí, Esto te genial. digo, yo te lo empiezo a explicar así, en plan, esto es líquido, centrípeta hacia afuera y centrípeta hacia adentro y dices tú, está bien, en teoría está bien, ¿eh? Sí, pero si no lo ves, no. Claro, claro, esa es la idea, hay que verlo. Sí, Vale, sí, pues ahí luego se ve genial, se explica súper bien. vale.
Seguimos. Vale. Vale, entendiste los tres tipos de estímulos, ¿no? Sí. Térmico, mecánico y químico, ¿no? Ujú. Vale. Después tenemos los ejemplos. El aire causa deshidratación, lo que el líquido dentinario se mueve y empuja las prolongaciones odontoblásticas hacia el interior del túbulo, ¿vale? Estimulando el nervio pulpar. El calor, lo que produce es una expansión del líquido que presiona el odontoblasto y estimula la respuesta dolorosa. Y después, lo dulce o salado es el cambio de pH. Ujú. ¿Vale? Ahora, al tener la imagen del tema de los líquidos dentro del túbulo, lo entiendes mejor, ¿no? Claro. Vale. Después tenemos las manifestaciones, ¿vale? El dolor es un síntoma de la hipersensibilidad, que para aliviar ese dolor los pacientes buscan un tratamiento, ¿vale? El dolor suele ser corto y agudo, duradero y mientras se aplica el estímulo. Lo que te está diciendo es que mientras hay un estímulo es cuando se produce el dolor. No es un dolor constante, por ejemplo, como puede ser el dolor de una carie, es que hasta que no quitas esa carie y controlas y quitas ese problema, el dolor va a seguir estando ahí. Ujú. ¿Vale? O cuando, por ejemplo, ya la caries llega a nervio, entonces ese dolor, por mucho que tú pongas tratamiento, por ejemplo, cuando la gente le pilla, que suele pasar mucho, un viernes por la noche, te vas al centro de salud, te pincha, sí, notas el alivio, pero hasta que cuando se te va el efecto de lo que te han puesto, vuelve otra vez el dolor. En este caso, lo que es la hipersensibilidad va a aparecer cuando tomas algo frío, caliente, ¿vale? Ujú. Dulce, salado, ¿vale? En ese efecto es cuando va a haber esa molestia. Mientras tanto, no tiene por qué haber sensación de dolor, ¿vale? Ujú. Vale, el diagnóstico. Serían los tipos de estímulos, los utilizados para provocar la respuesta al dolor. Los pacientes nos informará si tienen o no tienen, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, cuando el paciente está en clínica, haremos unos diferentes tipos de estímulos para ver la respuesta del paciente, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, estímulos táctiles, que puede ser con golpes, o térmicos, administrando, por ejemplo, frío. Por ejemplo, a veces se puede usar un algodón de algodón, o sea, hay un spray que tiene como nitrógeno líquido, ese algodón está frío, lo presentas ahí y ves si el paciente tiene o no sensibilidad, ¿vale? Vale. La sensibilidad táctil, se usará el explorador o una cureta sobre la dentina expuesta, ¿vale? El paciente nos informará si nota o no nota sensibilidad y clasificaremos el grado de la misma mediante una escala de clasificación verbal, que le puedes decir al paciente, dice, mira, en esta pieza le pasas la cureta, por ejemplo, por el cemento, o le haces un impacto, un golpito, y te dirá, mira, pues del 1 al 5, ¿cuánto sensibilidad tienes? Pues 3, 5. Y de 1 al 5 te dice 8, pues que tiene mucha, ¿vale? Vale. Después tenemos la sensibilidad térmica, que podemos usar la jeringa de aire de la vía dental durante un segundo y lo que hace es que el paciente te va a informar lo mismo mediante un método verbal, te va a decir el valor, por ejemplo, de 1 al 5, cuánta sensibilidad puede tener, ¿vale? Ujú. Después tenemos el diagnóstico diferencial que existe en situaciones muy distintas con síntomas muy parecidos a la hipersensibilidad, que por ejemplo pueden ser dientes fracturados, restauraciones defectuosas y caries dental, ¿vale? Por lo Vale. tanto, para realizar un diagnóstico diferencial es obtener una cuidadosa historia clínica, como siempre, unas radiografías y clínicos para complementos para que podamos establecer un diagnóstico que no sea erróneo. ¿A qué se refiere? Lo que se refiere es que a veces puede venir una sensibilidad por una caries, ¿vale? Esa caries tiene Ujú. puesto toda la dentina, a lo mejor no tenemos que usar un tratamiento para sensibilidad dental, sino simplemente es arreglando esa caries. Una vez a lo mejor arreglando esa caries, ese paciente lo que hace es que deja de tener sensibilidad, ¿vale? Con un diente fracturado igual. Un diente que está fracturado, ¿qué va a tener? Dentina expuesta, ¿vale? A lo mejor, si el diente se puede salvar, pues se podría poner, por ejemplo, si es mucho, pues una funda, pues se puede hacer una reconstrucción con composite. Y si no, pues si está muy fracturado, imagínate que ya no se puede sacar, pues hacer una extracción. Entonces ahí se quitaría ya lo que sería ya el tema de la sensibilidad, ¿vale? Una restauración defectuosa que puede ser, pues que no se haya hecho correctamente un empaste, por ejemplo, y que se pueda hacer de nuevo, ¿vale? Eso es lo que se refiere es para poder tratar un cuadro de hipersensibilidad que no sea real, ¿vale? ¿Entiendes lo que te digo?
Sí. Vale. Por ejemplo, aquí en estas imágenes, ¿qué es lo que ves? Las raíces expuestas. Vale, en el frente anterior de los centrales y un poco en los caninos inferiores se ve la raíz expuesta, ¿vale? Y en la derecha, ¿qué es lo que ves? En la derecha, pues también en el molar, pues, la encía retraída. Vale, pero ¿ves lo que hay puesto ahí? No. Sí, veo como algo amarillo, no sé. Vale, lo que tú ves en la derecha es un puente, ¿vale? Desde el 4 hasta el 7, ¿vale? Ah, vale. Puente de metal porcelana. ¿Qué pasa? Que lo que son los pónticos, lo que son donde se apoya la funda, Ujú, fíjate que tiene las encías retraídas, ¿vale? ujú. ¿Lo entiendes? Sí. Vale, entonces ahí puede haber sensibilidad, ¿vale? Vale. Después, ¿qué requisitos tenemos para un tratamiento ideal de hipersensibilidad? Pues lo ideal sería que no irrite la pulpa ni los tejidos adyacentes, que no cause dolor cuando se aplica, que sea fácil de utilizar y que sea económico, que actúe rápidamente y con un número de visitas mínimo a la consulta dental, que sea efectivo a largo plazo y que no manche los dientes, ¿vale? De todas maneras, Ujú. ninguna técnica habitual satisface todos estos criterios, ¿vale? Existen diferentes tipos de tratamientos efectivos. Los tratamientos aplicados por el paciente, entre los desensibilizantes más usados por el paciente se encuentran los colutorios, los geles de autoaplicación y las pastas, ¿vale? Se emplean 1 o 2 veces al día después del cepillado. Ujú. Los colutorios, como siempre, se mantienen 1 minuto en la boca, luego se escupe. Los geles se pueden aplicar con cubetas especiales o con un cepillo, con canos de aplicación de uso tópico local, con bastoncillos, de algodón, etcétera, ¿vale? Debe advertirse al paciente, como siempre, que no coma, ni beba, ni fume durante media hora después del tratamiento, del enjuague o o de cepillarse y usar los geles. Después de la aplicación, eh, después sería la desensibilización no es inmediata, sino que se produce después de un uso diario repetido, ¿vale? Los productos desensibilizantes que se contienen, sobre todo, es fluoruro sódico, nitrato potásico, que lo vimos antes con el flúor, ¿te acuerdas? Ujú. Fluoruro de estroncio y fosfato acidulado, ¿vale? Lo que está hablando aquí es que cuando tú usas este tipo de tratamiento, no es que tú te enjuagues y te cepilles o uses el gel y sobre la marcha adquieras un alivio inmediato, ¿vale? Lo que está usando es que esto es a medida de que vas usando, repetido en el tiempo, por ejemplo, mínimo 1 mes, para empezar a ver los efectos, ¿vale? Tú Vale, cuando, por ejemplo, usas una pasta, un juego de colutorio para sensibilidad, lo que tienes que hacer es usar solo esa pasta, vale. ¿vale? Vale, los productos desensibilizantes contienen flúor de lo que hemos hablado, flúor de sodio, nitrato potásico, cloruro de estroncio y flúor fosfato acidulado, ¿vale? Ujú. El tratamiento aplicado por el profesional va a ser oclusoles de los túbulos, que muchos de estos agentes lo que se han mostrado efectivos es en el tratamiento de la hipersensibilidad, ya que reduce la permeabilidad dentaria. Hay dos tipos, está el hidróxido de calcio, estamos hablando es en clínica, ¿vale? En clínica, vale. Vale. El hidróxido de calcio es muy utilizado para el relleno de la cavidad cuando se acerca a la pulpa, ¿vale? El hidróxido de calcio estimula la formación de dentina secundaria. Vale, el hidróxido de calcio es cuando se usa, por ejemplo, cuando estamos haciendo sobre todo una caries que está muy cerca de la pulpa, que está cerca de hacer una endodoncia, ¿vale? Que a veces se puede Ujú. poner la historia que está a riesgo de endodoncia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que hacemos es, se pone una base cavitaria con... ¿Te acuerdas el instrumento de calero? ¿Te acuerdas? Sí. Vale, el dicalero es como una cosa alargada, pequeñita, con una bolita, se coge, se mezcla ese hidróxido de calcio, se coge como una gota y el odontólogo lo lleva a la base donde está haciendo por ejemplo, ese empaste. Se pone de base cavitaria, se le da luz, se endurece y lo que hace es que ese hidróxido de calcio estimula la dentina secundaria, ¿vale? La formación de dentina, ¿vale? Y después se rellena el resto del empaste con composite normal, ¿vale? Ujú. El mecanismo de acción.
está relacionado con la disposición directa del hidróxido de calcio dentro de los túbulos dentinarios y el posible aumento de la mineralización de la dentina, ¿vale? Lo que hace es que ocluye los túbulos aportando iones de calcio y remineralizando la dentina expuesta, ¿vale? El éxito de la aplicación inicial es del 80-90%, pero su acción disminuye rápidamente, ya que a menudo tiene que ser aplicado de nuevo, ¿vale? En grandes cantidades. A veces puede usarse dentro de la cavidad o en zonas que están expuestas, ¿vale? Que no tiene por qué tener que ser con empaste, ¿vale? Uno de las grandes cantidades de hidráulico lo único que puede hacer es que puede irritar el tejido blando, ¿vale? Otro componente que podemos usar en clínica es el oxalato potásico, ¿vale? Ocluye y altera el movimiento del fluido dentro de los túbulos, ¿te acuerdas? La teoría hidrodinámica. Por lo que decrece la excitación neurológica, ¿vale? Utilizando el oxalato potásico en pacientes con recesiones gingivales e hipersensibilidad consigue mejorar el cuadro del dolor. Lo primero que se hace es, primero se lava y se seca la zona a aplicar, rompemos una ampolla, aplicamos directamente el producto, aislamos con rollitos de algodón y dejamos secar. La reciente introducción de los oxalatos férricos al 6%, por ejemplo, que lo suele traer lo que es la pasta, te suena la Sensodyne, ¿no? Lo que promete ser un alivio inmediato para la sensibilidad dental y añade una nueva dimensión al tratamiento en el consultorio con esta condición. Después tenemos los fluoruros, que los dimos en el otro tema, que serían, por ejemplo, fluoruro sódico, fluoruro de estaño y monofluoruro sódico, ¿vale? Son uno de los componentes desensibilizantes más comunes y que poseen además un efecto anticaries. Fíjate que tiene desensibilizante y efecto anticaries, ¿vale? Fortalece las barreras de calcificación sobre la superficie de la dentina cuando están aplicadas a altas concentraciones y decrece la sensibilidad en solo 3 o 4 semanas. Los resultados a largo plazo son a menudo decepcionantes, pero lo que hace esto es que se evita también, lo que hace, ¿te acuerdas que lo vimos antes? Mezclándolo con nitrato potásico. La aplicación de flúor sería los desensibilizantes aplicados por el profesional vienen en mayor concentración, que lo que hace es necesario limitar la zona de aplicación y la cantidad que se usa. ¿Por qué? Para impedir la reacción tóxica o irritar los tejidos adyacentes, ¿vale? Los fluoruros aplicados por el profesional pueden ser seguidos por fluoruros aplicados y también aplicados en casa del paciente. Lo que está diciendo es que podemos usarlos en clínica y después reforzados en casa por el paciente con pastas y colutorio, ¿vale? Vale. Una de las pautas podría ser determinar un diente o dientes que requieren que podamos usar la desensibilización. Después sería asegurarnos de que se han eliminado todos los depósitos y manchas y placas. Lo que se refiere es que tenemos que hacer una limpieza para eliminar todo lo que tenga el paciente. Después sería aislar los dientes, secar, advertir al paciente que puede notar a veces molestias al aplicar a la gente y comenzar con un diente aislado, ¿vale? Si es muy sensible, anestesiar localmente. Después sería aplicar a la gente con una turón de algodón, copa de goma, etc. Nunca contactar con el tejido gingival, que pueda ser una quemadura química, ¿vale? Dejar de 3 a 5 minutos, limpiar el exceso con una turón de algodón y aconsejar que el paciente no beba, no fume ni coma, como siempre, después de 30 minutos, ¿vale? Y a veces es necesario repetir en visitas posteriores. Lo que vamos a hacer es, esto lo que hace es que la iontoforesis de iones de flúor, término que es la aplicación del uso potencial eléctrico para transferir los iones al interior con fines terapéuticos, ¿vale? Lo que hace es que ocluye los túbulos dentinarios. Después tenemos el oxalato férrico y alumínico. Ambos se mostraron efectivos tras un minuto durante la aplicación. El tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria con oxalatos está creciendo en popularidad, por lo que la sensibilidad porque es simple de utilizar y por su efecto permanente, ¿vale? Y que puede ser frecuentes de reaplicaciones, que se puede, lo bueno es que actúa rápido, es simple de utilizar y encima se puede volver a utilizar. Después tenemos selladores de túbulos.
Los resultados demostraron que los efectos inmediatos en la mayoría de las superficies, excepto cuando la adhesión fracasa. ¿A qué se refiere? Que no se adapte bien, o sea, que no se pegue bien a la superficie que vamos a tratar, ¿vale? Ujú. A causa de que muchas técnicas físicas pueden obstruir los túbulos dentinarios, requieren la preparación de los dientes. No son procedimientos que están tan preventivos como los químicos, y los más comunes son las resinas, composites, barnices, barnices selladores, injertos de tejido y cementos de ionómeros de vidrio. Aquí lo que se refiere es que no vamos a usar componentes químicos, lo que vamos a usar son como si fueran cemento. Por ejemplo, en restauraciones de clase 5, por ejemplo, vamos a usar composites, ¿vale? Ujú. Es un ejemplo de lo que tenemos aquí, ¿vale? ¿Lo entiendes? Sí. Por ejemplo, otro ejemplo, injerto de tejido. Por ejemplo, recesiones gingivales entre, por ejemplo, un 41 y un 30 y un 31, ¿vale? Hay una pequeña recensión de encía y un método que podemos usar es haciendo un injerto de encías, ¿vale? Se coge el paladar, se prepara ese trozo de tejido y se injerta en esa zona, ¿vale? Vale. Después tenemos otro, que es el láser, que reúne todos los criterios de un agente ideal, excepto su duración y su efecto, ¿vale? Se relacionó que el mecanismo de acción con la obturación de los tubos dentinarios, la radiación de láser, lo que hace es que el dióxido de carbono altera la superficie de los tejidos duros y hay que estudiarse también los efectos pulpares. Después tenemos la biopulpectomía. ¿Te suena pulpectomía? ¿Te acuerdas lo que era? Sí. ¿Qué era la pulpectomía? Cuando haces una endodoncia. Correcto, muy bien. Exacto, una biopulpectomía es la pulpa activa. Lo que hacemos en aquellos casos de dolor extremo que ya hemos hecho un tratamiento, por ejemplo, en una pieza unitaria, he dicho, bueno, pues hemos puesto barniz, hemos puesto todo lo que se podía poner y no se va ese La dolor. sensibilidad. Exactamente, ¿qué hacemos? Pues optamos por hacer una endodoncia, ¿vale? Ujú. Vale, después tenemos los mecanismos de acción de los fármacos desensibilizantes. Teníamos, por ejemplo, uno de los primeros que vamos a usar es el nitrato potásico. Desensibilizan la terminal nerviosa presente en la pulpa, penetrando los túbulos dentinarios hasta el nervio, causando un bloqueo, lo que impide que el nervio envíe señales dolorosas al cerebro y se presenta en una significativa reducción de la hipersensibilidad al método del uso. ¿Vale? Ujú. Después tenemos el cloruro de estroncio, que tapa los túbulos dentinarios con cristales, que son cristales de fosfato de estroncio, lo que elimina y reduce la vía para que lleguen los estímulos a la pulpa. También contribuye a la formación de dentina de reparación. Se pueden presentar en buena respuesta a un tratamiento de una semana de uso y aumentando la mejoría de esta en el tiempo, ¿vale? Después tenemos el flúor, que sería que tapa los túbulos dentinarios con cristales de fluoruro cálcico, reduce el diámetro del túbulo y la transmisión de los estímulos. Se presenta con una buena respuesta a las 3 semanas de uso. Después tenemos las pastas dentales. Para el uso se deben seguir las indicaciones del fabricante. Estas pastas reemplazan a la tradicional, que lo que te comenté antes, ¿vale? Lo que tienes que hacer es, una vez que vamos a usar pastas para la sensibilidad, lo que tenemos que hacer es dejar las que estábamos usando antiguamente y usar simple siempre la pasta para sensibilidad. Tenemos que dejar del uso las anteriores, por ejemplo, imagínate, una pasta normal de uso diario, pues si imagínate que te han diagnosticado sensibilidad dental y te recomiendan el uso de una pasta para sensibilidad, pues usas simplemente esa pasta, ¿vale? Ujú. También es importante, cuando tenemos ese tipo de patología de hipersensibilidad, siempre es ideal siempre pasar a cepillos suaves y con las puntas redondeadas de las cerdas, ¿vale? Vale. Por ejemplo, tenemos el colgate, ¿vale? Fíjate, de aquí sacamos las imágenes de los túbulos, ¿lo ves? De la dinámica, lo que hace es sellar estos túbulos, como ves en la parte de abajo a la derecha, túbulos abiertos. Una Ujú. vez empezamos a usar el tratamiento, lo que hace es que sella los túbulos. Al sellar los túbulos, lo que hace es que hacia los túbulos, lo que es la teoría de la dinámica, se contiene mucho más. Hay menos movimiento hidrodinámico dentro de los túbulos. ¿Vale? Ujú.
Después tenemos el Sensodyne. Fíjate que en el otro van cambiando, por ejemplo, los componentes y los porcentajes. El Colgate tiene nitrato potásico al 5,53 y flúor de 1500 partes por millón. Después tiene el Sensodyne, nitrato potásico al 5% y flúor 1400 partes por millón. Después de la casa Dentai, lo que es el Densicin, el Sensin, perdón, tiene nitrato potásico al 5% y fíjate cómo le sube el flúor a 2500 partes por millón. ¿Vale? Después tenemos nanopartículas de hidroxiapatita que reparan y protegen el esmalte desde la primera aplicación, eliminando la sensación dolorosa. Después tenemos nitrato potásico al 5%, que elimina la sensación dolorosa de los dientes. Monulo fluoruro fosfato sódico del 1,10%, que previene las caries y remineraliza el esmalte. Provitamina B5, que protege y rehabilita las encías. Alantoína, que provee regenerar de la encía. Vitamina E, que es antioxidante y envejecimiento. Estos son componentes que pueden ir utilizando en diferentes casas, ¿vale? Vale. Por ejemplo, el láser oro de la casa láser es como un 3 en 1, ¿vale? Como contiene provitamina B5, vitamina E, al dioxa, ¿vale? Que en la pasta dentífica, como agente rehabilitante de las encías, facilita la regeneración epitelial, restableciendo el buen estado de las encías y fortaleciéndolas, ¿vale? También contiene nitrato potásico, que te acuerdas que es de acción rápida y prolongada para lo que es la disminución de la sensibilidad al frío, calor y ácido. Sí. Vale, fíjate que no es sensiláser, es un láser oro que lo que hace es previene de anticaries, regenera las encías y encima tiene un nitrato potasio que ayuda a la sensibilidad, ¿vale? Después tienes, dentro del láser tienes el sensiláser, que es específico solo para sensibilidad, ¿vale? Solo para la sensibilidad. Cada casa va a tener para una cosa específica, ¿vale? Después tenemos de la casa ISDIN, el Resident de dientes encías, ¿vale? Que puedes tenerlo en spray, lo puedes tener en gel y en colutorio, ¿vale? Fíjate, la forma específica se basa en el nitrato potásico, que es el agente desensibilizante de máxima actividad, a diferentes concentraciones en el flúor, que potencia la eficacia desensibilizante y protege frente a las caries. Después tienes el triclosan, que es un agente antiplaca, calmante y eficaz con el mantenimiento de la higiene, ¿vale? Cada marca va usando diferentes componentes, ¿vale? Por su contenido de espantenol, alantoína y el glicirrato potásico, me parece un trabalengua, de propiedades calmantes y regeneradoras, ¿vale? Actúa sobre las encías manteniéndolas en buen estado, aporta máxima compatibilidad con una mucosa debido a la formación sin alcohol y su capacidad de adhesión con la encía, ¿vale? Que permite una acción sostenida, su sabor agradable y está muy bien aceptado, ¿vale? Pero esto tiene que ser con prescripción. Sí, casi simplemente lo que te va a decir es el odontólogo o el higienista, si el paciente ve que tiene mucha sensibilidad, lo que suele hacer es pautar este tipo de pasta, ¿vale? Por ejemplo, yo esta no la conozco, por ejemplo, está el Dentoxil que tiene cloruro de estroncio al 10% en 60 gramos, ¿vale? Después tienes de la casa King, el Sensikin, que tiene vitamina E, nitrato potásico, fluoruro sódico y proteína B5. ¿Vale? Lo tienes en colutorio, en pasta y en spray. Puede combinar diferentes principios activos para potenciar sus efectos, ¿vale? Por ejemplo, podemos encontrar combinaciones de nitrato potásico con fluoruro sódico, monurofosfato de sodio, con combinación con fluoruro de hidrato de nicometanol, ¿vale? Todo depende, ¿vale? Después tenemos de laboratorio GUM, también tiene, y otras marcas, ¿vale? Oral-B, PHB, ¿vale? El protocolo de actuación, ¿vale? En el primer caso, ante un agente de cuadro de hipersensibilidad dentaria, sería hacer un buen diagnóstico, como siempre, como en todos como en todo lo que hay que hacer en un paciente. Después, el paciente de riesgo, que son los periodontales, pues tomaremos las medidas previas.
Intentaremos prevenir con la aparición de la periodicidad con ¿qué? Pues pasta fluorada, correcto control de plaga, que sería un buen cepillado, y evitar sobre todo alimentos ácidos y muy dulces, ¿vale? Controlar la dieta. Después de lo anterior, intentaremos primero tratar los más conservadores informando al paciente que existe una jerarquía de tratamiento, pues que lo normal es que el dolor remite cediendo a la medida que vemos, o sea, lo que intentamos es que con lo anterior, lo normal es que el dolor vaya cediendo, ¿vale? Después, si encontramos una causa como el exceso de un cepillado de dientes o cepillado incorrecto, pues se corrige, ¿vale? Después, combinar la modificación de la técnica de cepillado con una pasta con flúor y nitrato potásico y, si es necesario, un cepillo suave para disminuir la sensibilidad en 3 a 6 semanas, ¿vale? Si continúa la sensibilidad, tras el tratamiento inicial, podemos optar con un tratamiento en consulta, que puede ser, por ejemplo, con oxalato férrico. ¿Te acuerdas que era rápido, fácil de usar y suele dar un alivio inmediato, ¿vale? Si el problema no se va, no se resuelve, entonces procedemos a usar agentes físicos que sellen los túbulos, como por ejemplo ionómero de vidrio o composite. Y en el último escalón, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La pulpectomía, que era una endodoncia, ¿vale? Vale, la asesoría accesoria de estética es parte importante como cualquier tratamiento, ¿vale? Debemos aconsejar al paciente evitar el cepillado después de ingerir ácido, ¿vale? De zumo de naranja y manzana, uvas, yogur, vino y tinto, vino tinto, por ejemplo, ¿vale? O blanco, ¿sabes? Porque son alimentos que son ácidos, ¿vale? Muy ácido. Vale, por ejemplo, tenemos, lo que vamos a hacer es un examen cuidadoso de la boca, hay que mirar a ver si existen caries, si hay enfermedad periodontal y si existen otras patologías orales, ¿vale? En esta fase, el odontólogo, ayudado a auxiliar, en las fases siguientes puede realizar, que también la puede realizar sin necesidad lo puede hacer el higienista sin necesidad de estar el odontólogo, pero siempre que esté en supervisión del odontólogo, ¿vale? Un regla de placa, registro de índice de placa, enseñar la higiene oral, por ejemplo, con técnicas de cepillado, ¿vale? Motivar al paciente, que por ejemplo es con una correcta higiene oral, una dieta apropiada y el uso del flúor. Después también se puede usar lo que es la eliminación de placa, cálculo, restauraciones que estén desbordantes y tinciones. Lo siguiente sería pulido de superficies dentarias y restauraciones, limpieza de espacios interdentales, aplicación de sellado de fisuras si así lo indica el odontólogo, ¿vale? Eso no lo hacemos nosotros, eso siempre nosotros nunca, a ver, lo que tienes que tener claro, el higienista nunca va a diagnosticar, puede aconsejar, pero que el diagnostica siempre va a ser el odontólogo, ¿vale? Vale. Después sería la aplicación por el profesional de flúor y citas para las siguientes profilaxis con lo que es la periodicidad que sea aplicable, ¿vale? Según las necesidades de cada paciente. Vale. ¿Qué te parece el tema de la hipersensibilidad? Vale. Bien. Bien, sí. Es interesante este. Vale.